Para terminar el capítulo de transformaciones lineales, vamos a ver la relación que existe entre las transformaciones lineales y las matrices. Para ello, recordemos que en algún momento nosotros vimos que una transformación lineal que tenga como dominio a r a la n y como codominio a r a la m, la puedo escribir de esta forma, como una matriz por un vector. El criterio de la transformación la puedo escribir como una matriz por un vector. En esos casos, todos los procedimientos que vimos son bastante más simples. Eso quiere decir que existe una relación entre todo lo que sabemos de matrices y todo lo que sabemos de transformaciones lineales. Pero servirá también para otro tipo de transformaciones que no sean necesariamente las que están definidas de r a la n a r a la m. Vamos a ver. Primero, veamos cuál es el caso que estamos hablando. En una transformación que va de r a la n a r a la m, supongamos que tenemos la base canónica de r a la n, del dominio de la transformación. Entonces, como ya lo sabemos, cualquier vector de r a la n yo lo puedo escribir de forma única como combinación lineal de los elementos de esa base. Y de hecho, esta es la única forma que puedo escribir cualquier vector como combinación lineal de los elementos de, de la base canónica de r a la n. Entonces, la imagen de ese vector sería la imagen de todo esto, como lo vemos acá. Pero por la linealidad de t puedo sacar los escalares v1, v2, etc. Entonces, observemos que podemos escribir esta expresión de aquí, que es la imagen de un vector genérico de r a la n, de esta manera, como el producto de esta matriz, en donde cada uno de estos son vectores columna, es decir, cada uno de estos son estos vectores que están acá, pero escritos como columna, y todo esto entonces sería una matriz multiplicada por un vector. De la misma forma en que lo hacíamos aquí, por ejemplo, o que lo hacíamos genéricamente de esta manera. Eso para el caso que vimos anteriormente. ¿Verdad? Entonces puedo obtener una matriz, como decíamos anteriormente, cuyas columnas son precisamente las imágenes de los elementos de la base canónica. Y puedo escribir el criterio de la transformación como el producto de esa matriz por cada vector del dominio. No voy a entrar en detalles de los ejemplos porque ya vimos varios de estos, pero veamos, por ejemplo, esta que va de R3 a R5. Entonces el criterio es este, de esa transformación. Si tomo los elementos de la base canónica de R3, entonces sus imágenes serían estos vectores que están acá. Por lo tanto, puedo escribir el criterio de la transformación, que aquí lo había escrito de esta manera, como una matriz por un vector, en donde vean que cada una de las columnas son precisamente las imágenes de cada uno de los elementos de la base canónica. Por eso hay que tener presente que puedo escribir de forma diferente ese criterio, dependiendo de la base que utilice. Lo hicimos con la base canónica, pero puedo hacerlo con cualquier base. En ese caso, la matriz A sería otra e incluso sería un poquito más complicado de encontrar, puesto que la base canónica ofrece muchas facilidades, ¿no? Bien, entonces ahora veamos, eso era para el caso en que la transformación era de R a la N a R a la M. Ahora veamos en el caso general, cuando una transformación va de un espacio cualquiera a otro espacio cualquiera. Entonces supongamos que tenemos una base del dominio, llamémosla aquí B de V, en donde estos son los vectores del dominio que forman esa base cualquiera de V, y una base cualquiera del codominio. Entonces, siguiendo los mismos razonamientos, todo vector del dominio lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de la base del dominio de forma única. Entonces, como ya habíamos visto en su momento, el vector de coordenadas de V en esa base sería este, el vector formado por las componentes de esa combinación lineal. Ahora, aplicándole la imagen a ese vector V sería la imagen de todo esto. La imagen de todo eso sería la imagen de todo esto. Que por la linealidad de t puedo sacar los escalares, ¿verdad? Y entonces, todos estos elementos que están aquí, las imágenes de V1, de V2, etcétera, son elementos del codominio. Es decir, están generados por estos elementos, W1 y W2 hasta WM, que son base, forman la base de W que nos dimos al inicio. Entonces, quiere decir que cada uno de ellos yo lo puedo escribir
como combinación lineal de las imágenes respectivas que acabo de encontrar. Entonces puedo formar una matriz con cada uno de estos vectores, que son los vectores asociados a cada uno de los vectores T de V1, T de V2, etcétera, en la base BW. Entonces esta sería la matriz asociada a esa transformación y la que me permitiría escribir el criterio de la transformación como una matriz por un vector. Entonces podemos definir esa matriz como una matriz denotada de esta manera. La matriz asociada a la transformación T en la base, en este par de bases, como la matriz que se forma por los vectores de coordenadas en la base BW de cada una de las imágenes de los vectores V1, V2 hasta Vn. ¿De dónde se deduce que esa matriz, verdad? O perdón, el vector de coordenadas de cualquier vector, de la imagen de cualquier vector a través de T en una base del codominio, sería el producto de esta matriz que acabamos de definir aquí por el vector de componentes del vector V en la base B. Parece un poco enredado, pero no lo es, como lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Entonces, si queremos nada más para ver un poco más de claridad, supongamos que la imagen de V1 a través de T es este vector que lo escribo como combinación lineal de los elementos de la base de W que nos dimos. Entonces sería alfa 1, alfa 2, etcétera, ¿verdad? Con un 1 aquí que los diferencia de los demás. La imagen del vector 2, como también es un elemento de W, se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base de W que nos dimos y así con los demás. Entonces, ¿qué quiere decir la definición que acabamos de dar aquí? Que cada uno de estos elementos forman una columna de la matriz esta. Entonces, veamos, alfa 1, 1, alfa 2, 1, hasta alfa m1. Esa sería el vector de coordenadas de ese primer vector en la base W y sería la primer columna de la matriz asociada a esa transformación lineal. ¿Quiénes serían los escalares de la segunda combinación lineal correspondiente a la imagen de V sub 2? La segunda columna, que es a su vez el vector de coordenadas de ese vector en la base W. Y así hasta que llegamos al último. Esta sería la matriz representativa de la transformación T en la base, en ese par de bases. Y es una matriz de tamaño M por N. Y aquí tenemos simplemente la definición de esa matriz. La matriz asociada de una transformación en un par de bases se define de esta manera, que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer anteriormente. Solo para darle un poquito de formalidad a la definición, a la matriz y cómo se define, que es exactamente lo mismo que hemos hecho. Y todo lo anterior también, llegamos a la conclusión de esto, que aquí ya lo resumimos en un teorema, la matriz representativa, perdón, el vector de coordenadas de un vector en particular en la base W va a ser la matriz representativa de esa transformación en ese par de bases por el vector de coordenadas del vector V, pero en la base del dominio. Y esto tiene bastantes implicaciones porque permite simplificar muchas cosas porque puedo trabajar con matrices de la misma manera que estamos trabajando con transformaciones lineales, tal y como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Entonces, consideremos esta transformación que va de R2 a R3. Me dicen que este es el criterio de esa transformación. A cada vector de R2 le asigna este vector de R3. Además, me dan dos bases. Esta es la base canónica de R2 y esta es la base canónica de R3. Base del dominio, base del codominio. Y además me dan otro par de bases. Esta que es una base de R2 y esta otra que es una base de R3. Entonces me pide determinar la matriz representativa de esta transformación lineal en de la base de 1 a la base de 2. O sea, tomando en cuenta estas dos bases. Y por otro lado, un ejercicio aparte, hallar la matriz representativa de la misma transformación lineal, pero en el otro par de bases. Vamos a ver que si las bases son las canónicas, es mucho más fácil hacer el procedimiento. Entonces, hagamos el primero. Encontremos la primera matriz representativa de esa transformación.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar las imágenes de los elementos de las bases que me dan. Entonces, tengo que hallar las imágenes de cada uno de estos elementos que están aquí. La imagen de el primer vector de la base canónica a través de la transformación T es este. ¿Cómo lo encuentro? Sustituyendo aquí simplemente X por 1 y Y por 0. Entonces obtendríamos esto. Y este vector es muy fácil escribirlo como combinación lineal de los elementos de la base canónica de R3. Sería 1 por el primer vector, 2 por el segundo y 0 por el tercero. Entonces, como ya esto lo habíamos visto, no voy a entrar en muchos detalles, el vector de coordenadas de este vector, que es este, en la base E2, que sería la base canónica de R a la 3, es este. El mismo, ¿verdad? Porque vimos que era bastante fácil, por ser la base canónica. El segundo igual, calculamos la imagen de este vector a través de T, me da esto. A este vector lo puedo escribir de esta manera como combinación lineal de los elementos de la base canónica de R3. Entonces el vector de coordenadas de ese vector en la base de 2 es este vector, que sería el mismo vector este por ser la base canónica. Entonces quiere decir que la matriz representativa de T en ese par de bases, que son las bases canónicas, es la matriz formada por estas columnas. Esta de primero y esta de segundo. Aquí está. Y esta matriz representa esa transformación T en ese par de bases. Cuando son la base canónica es facilísimo. Cuando no es la base canónica no es que sea difícil, pero dura un poquito más. Tengo que hacer lo mismo, tengo que hallar la imagen de cada uno de los vectores de la otra base que me dieron. Ahora voy a tomar esta otra base y voy a calcular la imagen de 2,1 y la imagen de 1,2 a través de esta transformación. Simplemente sustituyo ahí X y Y por lo que corresponde en cada caso. Y esos resultados los voy a escribir como combinación lineal de los elementos de la otra base que me dieron. Es exactamente el mismo procedimiento, solo que aquí sí voy a tener que resolver un sistema para poder hallar los componentes de cada combinación lineal. Entonces, la imagen de 2,1 es este vector. Entonces, tengo que encontrar precisamente las componentes de esa combinación lineal. ¿De cuál combinación lineal? De la que me permite escribir este vector como combinación lineal de los elementos de la base de R3 que me dieron originalmente. Para ello resuelvo este sistema que se forma aquí por eliminación gaussiana y llego a esto. Entonces alfa 1 es 1, alfa 2 es 14 quintos y alfa 3 es 1 quinto. ¿De dónde? Obtengo ya el vector de coordenadas de este vector en la base B2. Y va a ser la primera columna de la matriz que quiero formar. Hago lo mismo para el segundo vector. La imagen de 1, 2 es esta. Entonces ese vector lo escribo como combinación lineal de los elementos de la base que me dieron. Tendría que resolver para hallar los escalares de esa combinación lineal este sistema, lo resuelvo por eliminación gaussiana de nuevo. Vean que son exactamente las mismas operaciones de fila que tengo que usar, lo único que cambia es el vector de la derecha y obtengo que el vector de coordenadas de ese vector en esa otra base es este otro y es a su vez la segunda columna de la matriz que me piden. Entonces, la matriz representativa o matriz asociada de T en ese otro par de bases es esta. Y ya tengo lo que me pidieron. Esto es la observación que les acabo de hacer. En la resolución de este problema, para hallar la matriz representativa de T en el par de bases que no eran las bases canónicas, tuve que usar eliminación gaussiana a dos sistemas que poseen la misma matriz de coeficientes. Es decir, para resolver esos dos sistemas tuve que aplicar exactamente las mismas operaciones de fila en ambos casos. Entonces no tiene sentido hacerlo dos veces, lo puedo hacer una vez para la forma general y después simplemente lo aplico a cada uno de los casos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo esto lo hubiera hecho de forma general, ¿verdad? O sea, hallando la matriz inversa de esta matriz, quiere decir esa matriz que era la matriz de coeficientes del sistema anterior, ¿ven? Es esta. Entonces simplemente lo que hago es calcular la matriz inversa, poniéndole la identidad a la par y con las mismas operaciones que vimos anteriormente, llego exactamente a esto. Entonces, esta sería la inversa de la matriz que obtuve acá. ¿Y qué hago con eso? Bueno, es muy fácil. Entonces ya tendría algo más sencillo para hallar esos vectores. Hice este procedimiento una sola vez, no dos como en el ejemplo anterior, y utilizo la matriz inversa de A, en este caso, para multiplicarla por el vector de coordenadas de cada uno de los vectores que obtuve, en este caso por 1,5, y obtengo el mismo resultado que había obtenido anteriormente.
Lo mismo hago acá y obtengo el mismo resultado que había obtenido anteriormente. Y aquí tengo las columnas de la matriz representativa en ese par de bases. ¿Ah? Veamos otro ejemplo. Si T es una transformación que va de P sub 2 a P sub 1, o sea, agarra polinomios de grado 2 y le asigna polinomios de grado 1 como imagen, y además me dan estas dos bases, vean que son ordenadas, ¿verdad? Porque el orden importa para tener que poner exactamente las columnas en el mismo orden todos. Bases ordenadas, esta de P sub 2 y esta de P sub 1, esta del dominio, esta del codominio. Determinar la matriz representativa en ese par de bases. Puedo hacerlo siguiendo los procedimientos que vimos anteriormente, ¿verdad? Que son un poquillo largos, o bien lo último que acabamos de ver. Entonces, para todo vector de P, todo polinomio de P sub 1, yo lo puedo escribir de esta manera. Es un polinomio lineal, polinomio de grado 1. Entonces, si su vector de coordenadas es este, en la base B2, o sea, en esta base, entonces ese polinomio yo lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de esta base, alfa 1 por x y alfa 2 por 1 menos x, como está acá. Siendo los procedimientos algebraicos ahí respectivos, que no son muy largos, ¿verdad? Multiplicar el alfa 2 por el polinomio 1 menos x y sumando términos semejantes, etcétera, obtendría esto. Entonces, quiere decir que A debe ser igual a alfa 1 menos alfa 2 y B tiene que ser igual a alfa 2. Eso al final representa esto mismo que está aquí. Es este sistema. Esto lo hago de forma general para cualquier polinomio de grado 1. Pero ahora sí, voy a hallar las imágenes de los vectores de la base del dominio que me dieron, ¿verdad? A través de la transformación, que sería este y este respectivamente, para cada uno de ellos. Pero ya yo tengo la manera en que estos vectores, estos polinomios de aquí, se pueden escribir como combinación lineal de los elementos de la base de P sub 1 que me dieron, perdón. Sería este, ¿verdad? Entonces simplemente utilizo ese trabajo que hice anteriormente para no hacerlo 3 veces aquí, sino que lo hice una vez nada más. Entonces, como aquí tuve esta matriz, que sería la matriz asociada al sistema que se formó aquí, simplemente utilizo esa matriz y la amplío con cada uno de los columnas que me generarían precisamente los coeficientes de cada uno de estos polinomios que obtuve. Vean que 21 y 2 son esta columna. 11 menos 3 son esta otra. Y 9 menos 6 serían esta otra. Y reduzco esto por Gauss como si estuviera hallando la matriz inversa de esto. Para llegar a esto. Y aquí a este lado entonces ya tendría la matriz representativa en ese par de bases de esa transformación lineal. Mucho más rápido, mucho más simple que si hubiera hecho cada uno de los 3 procedimientos por separado. Pero al final ustedes lo harán como a ustedes les parezca más fácil. Veamos otro ejemplo. En este otro caso tenemos una transformación que va del espacio de matrices de tamaño 2 por 2 a P sub 2. Aquí tenemos el criterio de la transformación. Me dan una base del dominio, vean que no es la base canónica, y me dan una base de P sub 2, que es el codominio, que tampoco es la base canónica. Me piden determinar la matriz representativa de esa transformación en ese par de bases. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Encuentro primero las imágenes de cada uno de los elementos de la base del dominio que me dan. En este caso serían estos. Y describo ahora todo polinomio de P sub 2 como combinación lineal de la base, de los elementos de la base de P sub 2 que me dan. Entonces, todo polinomio de P sub 2 tiene esta forma y se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base de P sub 2 que me dieron de esta otra. Entonces hago exactamente lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Aquí multiplico los alfa 1, alfa 2 y alfa 3 por los polinomios correspondientes, sumo términos semejantes y llego a esto. ¿De dónde se forma este sistema? Y este sistema tiene como matriz asociada a esto. Entonces voy a hacer lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Construyo una matriz ampliada con esa matriz que acabo de obtener y otra a la par cuyas columnas son precisamente los coeficientes de cada una de las imágenes que averigüe aquí. Por ejemplo, la primera en orden descendente, 2, 1, 1. La segunda sería 0, 0, menos 1 porque no está el coeficiente de x a la 2 ni el de x, entonces porque son ceros.
la otra 0, 0, 1 y la otra 0, 1, 1, que son estas columnas que están aquí. Y empiezo el proceso de Gauss-Jordan con esas operaciones que están ahí hasta que llego a la matriz identidad de este lado y obtengo esto. Esta es la matriz representativa de esa transformación en ese par de bases. Mucho más rápido que haberlo hecho con los 4 polinomios por separado. Les dejo ese como ejercicio. Me dan una transformación lineal que va de R2 a U. Esta es la transformación, el criterio de la transformación, y U me dice que es un subespacio del espacio de matrices que está conformado por todas las matrices triangulares superiores. Me dan una base del dominio, una base de ese otro espacio, de U, y me piden encontrar la matriz representativa en ese par de bases de T. Bueno, ¿y para qué me sirve saber la matriz representativa de una transformación lineal en un par de bases? Veámoslo en este ejemplo. Aquí me dan una transformación que va de P2 al espacio de matrices de tamaño 2 por 2. Me dan una base del dominio, una base del codominio, como en los ejemplos anteriores, y además me dan la matriz representativa de esa transformación lineal en esa base. En este ejemplo no me están pidiendo que la averigüe, ya me la dan. Y me piden hallar el valor de T de 1. ¿Qué quiere decir? Me están pidiendo hallar la imagen de 1 a través de esa transformación. Pero ven que aquí no me dieron el criterio. Me dieron en lugar de eso la matriz asociada en ese par de bases. Vamos a ver que con solo la matriz asociada y las dos bases es más que suficiente para hallar la imagen de cualquier elemento del dominio. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? ¿Verdad? Esto fue una observación que hicimos anteriormente, de hecho está en un teorema, ¿verdad? Que el vector de coordenadas de T de P en una base es exactamente lo mismo que la matriz representativa en ese par de bases por el vector de coordenadas de P en la base del dominio que me da. Entonces, en este caso, el elemento P es 1, es este que me están pidiendo calcularle la imagen. Ese 1 yo lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de la base que me dieron, de esta, que es la base del dominio. De esta manera, simplemente hago lo mismo, ¿verdad? Simplificar esto y escribirlo como combinación lineal ahora de x2, de x y de 1. Entonces obtendríamos este sistema. Esto tendría que ser igual a 0 porque no hay un correspondiente aquí. Esto tendría que ser igual a 0 porque no hay un correspondiente aquí. Y todo esto tendría que ser igual a 1, que es el término independiente que está acá. Entonces, resolviendo ese sistema de manera muy fácil, porque vean que simplemente aquí ya alfa 1 es 0, entonces voy sustituyendo aquí, voy obteniendo los demás valores, tengo que alfa 3 es 1. Es decir, el vector de coordenadas de 1 en esa base es este vector. Haciendo uso de esto, entonces, lo único que tengo que hacer es ahora multiplicar ese vector por la matriz representativa en ese par de bases que me dieron y ya tendría el vector de coordenadas de la imagen de 1 en esa base. El vector de la imagen de 1 en esa base sería entonces ese producto, que sería este producto, que al efectuarlo obtengo este vector. Esta no es la imagen de 1, que es lo que me están pidiendo, pero casi, porque estos, como es el vector de coordenadas del vector que me están pidiendo averiguar en esa base, me están diciendo simplemente que T de 1 es, estas son los escalares de la combinación lineal en la base B sub 2 de T de 1. Entonces sería 1 por el primer elemento de la base B sub 2, que en este caso es esta matriz. 0 por el segundo, 4 por el tercero y 7 por el cuarto. De lo que tendría simplemente que efectuar esas operaciones y obtendría esta matriz, que es la imagen de 1 a través de T. Y era lo que me pedían. Entonces vean la utilidad que tiene precisamente poder trabajar con la matriz representativa de una transformación en un par de bases. Porque puedo hacer exactamente lo mismo que si tuviera el criterio de la transformación.
Esas son un par de observaciones importantes, ¿verdad? Que les enfatizo nuevamente. Es suficiente conocer la matriz asociada a una transformación lineal y un par de bases para determinar completamente lo que hace la transformación. En el ejemplo anterior únicamente hallamos un vector en particular, pero podemos hacer lo mismo para hallar el criterio de la transformación. Por ejemplo, en ese mismo ejemplo, cualquier vector de P sub 2, yo lo puedo escribir de esta manera, polinomio de grado 2. Entonces, las coordenadas de cualquier polinomio o de ese polinomio genérico en la base B1 serían estas, simplemente sustituyendo alfa 1, alfa 2 y alfa 3 por los valores que obtuvimos aquí. Entonces, simplemente multiplicando la matriz representativa que me dan por ese vector de coordenadas genérico, me da el vector de coordenadas de la imagen de ese vector genérico en la base 2. Y entonces lo único que tendría que hacer es multiplicar cada uno de estos vectores por cada una de las matrices que forman la base B2. Obtendríamos esto y aquí tendríamos el criterio de la transformación lineal, tal y como lo hacíamos al inicio del capítulo de transformaciones lineales. Un ejemplo más, en este caso es una transformación que va de R3 a R3. Me dicen que la matriz representativa en esa base es esta y la base que me dan es esta. Entonces determinar el valor de la imagen de este vector de R3. Igual, tenemos que escribir primero ese vector al que me están pidiendo calcular la imagen como combinación lineal de los elementos de la base que me dan, que no es la base canónica, por eso tengo que hacer todo esto. Resolvemos el sistema correspondiente mediante eliminación gaussiana y llegamos a que alfa 1 es menos 7 tercios, alfa 2 es 14 tercios y alfa 3 es menos 14 tercios. Entonces el vector de coordenadas del vector que me están dando para calcularle la imagen en la base B es este. ¿Cuál va a ser su imagen? Entonces su imagen el vector de coordenadas de su imagen en la base B sería la matriz representativa que ya me dieron anteriormente por ese vector que acabamos de averiguar. Entonces sería efectuar este producto y que me da como resultado este vector, el 770. Entonces, la imagen de ese vector va a ser 7 por el primer elemento de la base, más 7 por el segundo elemento de la base, más 0 por el tercer elemento de la base. Entonces obtendríamos el vector 777. Por último, les dejo esto como ejercicio para que intenten hacerlo. Les dan una transformación de R3 a R2, les dan una base del dominio, una base del codominio, le dan la matriz representativa de esa transformación en ese par de bases y les piden hallar el vector, la imagen del vector 9, 13, 4. Nos vemos.